Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Aquí les saludo una vez más para nuestro Facebook Live que tenemos semanalmente Max y yo. En esta ocasión, Max no está con nosotros, anda trabajando fuera de México, entonces no está con nosotros. La semana pasada, disculpen que no pudimos estar, entonces pues nada más tuvimos la ocasión de mandar algún saludo por escrito, pero no pudimos estar. Ahora sí, ya vamos a estar por acá. Víctor, qué bueno que nos veas. Por supuesto, José Luis desde España, ya nos está viendo también José Luis. Bienvenidos, saludos. Qué bueno que estemos por acá, que estemos compartiendo estas conversaciones de cada 8 días. Héctor, también bienvenido. Max no está, les decía, se disculpa con ustedes, entonces hoy voy a estar yo solito platicando con ustedes. Romina, qué bueno que te unas. Azul, saludos. Y déjenme decirles nada más que antes de que arranquemos más nuestra conversación más en forma, voy a probar algo que no he hecho nunca antes, a ver qué pasa. Ana, desde Barcelona también. Entonces, fíjense, hoy tenemos gente de Valencia, gente de Barcelona, como José Luis, Ana, y bueno, toda la gente de aquí de la Ciudad de México o de otros lugares, por ejemplo, Vanessa desde Michoacán. Entonces, qué bueno que se unen. Les decía, estaba yo diciendo que voy a probar algo distinto. Voy a probar que simultáneamente que estamos haciendo esta conversación de Facebook Live, voy a transmitir en vivo por, ¿cómo se llama esta cosa? Instagram. Entonces, a ver qué tal resulta, porque pues estoy como probando un poquito, ¿no? También, fíjense, ya tenemos a Ana desde Uruguay también. Saludos, Romina, saludos, Oscar, para tener nuestra conversación semanal. Entonces, bueno, vamos a ponerle transmitir. Me dice probando la conexión y dice que ya está transmitiendo en vivo. Entonces, saludos también a las personas que nos vean en Instagram. Voy a probar cómo ocurre esta situación de probar las dos plataformas simultáneamente. Entonces, poder grabar los Facebook Live que salgan por el Facebook, pero que simultáneamente también se transmitan en Instagram y entonces hacer esta unión. Es una prueba, a ver cómo nos sale, ustedes nos dirán, ¿no? Entonces ya me contarán cómo está el asunto, ¿no? Entonces, saludos, Oscar, y bueno, qué lindo encontrarnos a través de estos medios electrónicos, siempre es padrísimo. La semana pasada estuvimos reponiéndonos un poco de dos eventos muy agradables aquí en el Círculo Existencial, ¿no? Tuvimos eventos padrísimos que fueron la Semana Intensiva Internacional que tenemos cada año, fue la sexta, en donde estuvieron, por ejemplo, Ana Gabriela, estuvieron también José Luis, etcétera, etcétera. Entonces, qué bueno que ahora nos podamos encontrar de esta manera. Fíjense, por ejemplo, podemos ir combinando las preguntas de ambos lados, aunque es todo un juego terrible este asunto, porque en el Instagram hay una persona que dice, una duda, ¿antes estaban en Coyoacán? Lluvia de Moras nos pregunta esto. No, Lluvia, nunca hemos estado en Coyoacán. Estuvimos primero en la colonia Roma, ahí en el borde con la Condesa, ahí estaba el Círculo Existencial, históricamente ahí comenzamos, les confieso que comenzamos en lo que era mi departamento, ¿no? Ahí empezamos en donde yo vivía, y después de estar en la Roma, casi con la Condesa, nos mudamos a la Narvarte. Estuvimos en la Narvarte varios años, más o menos como unos 7, 8 años, yo creo, si no es que más, quizá 9 años en la Narvarte. Y después de la Narvarte nos vinimos hacia acá, que estamos, todavía es muy cerca de la Narvarte, ya casi esquina, más bien en colindancia con una colonia que se llama Periodista. Nos movimos hacia acá. Entonces, no hemos estado nunca en Coyoacán, Lluvia. Entonces, ahí sí, no sé por qué, no sé de dónde sacaste esa idea. Ahí luego nos contarás tú el chisme de por qué. Bueno, entonces tenemos gente que se nos une en el Instagram, gente que se nos une en el Facebook Live. Está padrísimo ver que se pueden hacer las dos cosas simultáneamente. Les decía que en las semanas estuvimos reflexionando con una comunidad internacional y esto está muy agradable que podamos hacerlo incluso por medios electrónicos como por el Facebook Live, etcétera, porque podemos cada vez más ser más personas que reflexionamos juntos, que podemos sentir algún tipo de pasión, de interés por los temas existenciales, por los temas de la reflexión fenomenológica, relacional, etc. Hay un tema en particular que me gustaría proponer el día de hoy, porque hoy no tenemos un tema que ustedes nos hayan propuesto, se nos acabaron los temas. Si tienen más temas, por favor, acuérdense
que Max y yo hacemos esto un poco, pues basándonos en las preguntas, en los temas que ustedes nos hacen, los temas que ustedes nos proponen. Ahí es que empezamos a tener estas conversaciones basándonos en ello. Entonces, si ustedes tienen una pregunta o algún tema que les gustaría que Max y yo tocáramos en estas conversaciones, por favor, háganos la pregunta para que podamos tener ambas posibilidades. Por ejemplo, Lluvia nos dice que prefiere las transmisiones por Instagram. Sí, fíjate, Lluvia, justo sé que hay gente que prefiere el Instagram. Hay mucha gente que nos estuvo diciendo que no nos ve en vivo en Facebook, porque casi no usa el Facebook, que en realidad nos termina viendo en el YouTube, porque acuérdense que todas estas conversaciones que Max y yo tenemos sobre diversos temas, los subimos al canal del Círculo Existencial en YouTube. Pueden entrar Círculo de Estudios en Terapia Existencial en YouTube, y ahí tenemos muchos videos sobre muchos temas, entonces, para que podamos hablar de ellos, etcétera. Y entonces hay mucha gente que me ha dicho que no los ve más que en diferido en YouTube, pero que no los puede ver en Facebook Live, pero que sí los podría ver en tiempo real, digamos, si los hacemos en Instagram. Entonces, hubo un tiempo en que estuvimos decidiendo si nos íbamos a Instagram, si nos quedábamos en YouTube, etcétera. Y la gente votó, era gente que estaba en Facebook, que votaron porque nos quedáramos en Facebook. Entonces, nos quedamos en Facebook porque ganó esa votación, pero después pensamos, Max y yo, bueno, claro, la gente que nos ve en Facebook prefiere vernos en Facebook, la gente que preferiría vernos en Instagram no nos ve en Facebook y por eso no pudo votar, y entonces la votación pues la ganó por mayoría el Facebook. Entonces, después pensé, ¿y si hacemos las dos cosas simultáneamente? Entonces, aquí estamos haciendo un intento de hacer las dos cosas simultáneamente. Hoy es la prueba. Ustedes me van a decir, por favor, díganos, exprésenos aquí en sus comentarios, si por lo menos un like, si les parece buena idea este asunto de hacerlo simultáneamente, Instagram, Facebook, para que lo hagamos simultáneamente en ambas plataformas, y las que lo prefieran una, no tengan ningún problema porque está en una o en la otra. Ahí está. Bueno, hay un pequeño tema que yo quiero comentarles, que algo que reflexioné hace unos instantes justo antes de comenzar esta grabación, y que después de él voy a hablar del tema que Quetzali propone, porque ya Quetzali propuso un tema, me parece muy bien, gracias Quetzali, en el Facebook. Quetzali propone el tema de la voluntad de poder desde el punto de vista del existencialismo. Es un buen tema, ¿no? Entonces, ahorita hablaremos un poquito de eso, pero nada más déjenme decirles que que justo antes de empezar este video, pensé, a partir de una conversación que tuve con una amiga, que a veces queremos tener solamente éxitos en la vida, o queremos tener que solamente nos vaya bien y no queremos que vaya nada mal en la vida, etcétera, etcétera. Pero algo que me decía ella, que me pareció muy sabio, es que me decía que necesitamos también que de vez en cuando algo no salga tan bien en nuestra vida. Que de vez en cuando haya algo que no está del todo agradable, no del todo bien. Porque gracias a esas pequeñas cosas que no están del todo agradables, que no son del todo bien en nuestra vida, nos podemos dar mejor cuenta de las cosas que sí van bien, de las cosas que son agradables en nuestra vida. Bueno, eso, justamente esto que me decía mi amiga, me pareció muy sabio, justo porque la conciencia, fenomenológicamente hablando, ya saben que la fenomenología es una de las áreas que más nos interesa a Max y a mí reflexionar. La conciencia funciona por los contrastes. ¿Qué es esto? Que la conciencia funciona mejor cuando podemos contrastar una cosa con otra, ¿no? Por ejemplo, contrastar el arriba con el abajo, el frío con el calor. Si siempre hiciera la misma temperatura, no podría saber si hace frío o hace calor. Simplemente sería la temperatura de siempre. Conozco el frío gracias a que conozco el calor. Conozco el calor gracias a que conozco el frío. De la misma manera, entonces, puedo conocer el bienestar, puedo reconocer mejor cuando me va bien en la vida, cuando las cosas están muy agradables en mi vida, en aquellos momentos en los que tenemos también, o podemos tener conciencia de otros que no son tan buenos. Entonces, qué buena onda, ¿no? Qué maravilla que también tengamos momentos incómodos, que también tengamos momentos no muy agradables, momentos incluso que puedan ser dolorosos. Quizá la clave no está en evitar esos momentos, porque a veces creemos que la clave es evitar esos momentos.
Pero quizá la clave no esté en evitar esos momentos, sino más bien la clave esté en que no sean muy seguido, ¿no? Que aparezcan, pero no demasiado seguido, aunque de repente nos llueve en esos momentos, ¿no? O que cuando vengan no sean demasiado profundos, que si entra una crisis no sea una terrible crisis, una crisis tremenda, ¿no? O que no duren mucho tiempo, que si entra en una pequeña crisis, que esa pequeña crisis, pues después de algún tiempo salga de ella y pueda continuar con mi vida de una mejor manera. Entonces, las crisis no son el problema. Los conflictos no son el problema, sino más bien que a veces se nos presentan muy seguido, a veces se nos presentan con gran profundidad, a veces se nos presentan y se estancan en nosotros durante mucho tiempo. Quizá es el proceso que se detenga el principal problema. Si el proceso de la vida continúa, sabemos que tendremos primaveras, veranos, otoños, inviernos, y vendrá de nuevo primavera, verano, otoño, invierno, etc. O con el día, que así como tenemos día, viene la noche y luego el siguiente día, etc. Entonces, esta idea me pareció muy buena, gracias a la amiga con la que lo platicamos, y entonces vamos a darle un aplauso a esa idea. Perfecto. Entonces, rápidamente quiero notar lo que también aquí nos dicen Masman Florencia. Dice que Instagram maneja mejor las notificaciones, Facebook no avisa bien. Claro, entonces, bueno, simultáneamente lo estaremos haciendo. Lluvia dice, se podría relacionar este tema con la voluntad que se desarrolla en los primeros 7 años de vida de un ser humano. Te refieres, Lluvia, me imagino, que al tema que nos propuso Quetzali de la voluntad de poder, que Quetzali lo produjo. Claro, podemos unirlo desde ahí. Nada más déjenme decirles lo que nos han dicho también acá en el Facebook Live. Nos dice Azul que gracias a ello hay insight. Exacto, Azul. Nos percatamos claramente de algo por el contraste. Entonces, no tendríamos por qué pelearnos. El enemigo no son las crisis. El enemigo no es el malestar. El enemigo no es que algo esté mal. El enemigo es que se estanque, que se profundice de más, que esté fuera de ritmo. Porque si estamos en ritmo, habrá cosas que estén mal y que después vengan y se pongan bien, etc. Entonces, quizá tendremos que poner más atención en los ritmos de la vida, precisamente. Luego también Ela nos dice, sería interesante hablar de psicopatología desde la mirada existencial fenomenológica. Bien, Ela, es muy buen tema. Entonces, y saludos para Arturo de paso. Creo que ese ya tenemos tema para la próxima. O sea, Ela nos acaba de proponer que hablemos un poco de qué sería, cómo se entiende, qué es esto entendido como psicopatología desde una perspectiva fenomenológico-existencial o existencial-fenomenológica. Ese va a ser el tema de la próxima semana, porque ya saben que nosotros, el tema que proponemos tiene que ver con lo que ustedes nos dicen. Saludos también hasta Brasil, Gina. Entonces, ven, somos internacionales también el día de hoy. Déjenme tocar un poco el tema que nos propuso Quetzali, la voluntad de poder. Claro, podemos hablarlo como que es la voluntad que se desarrolla en los primeros 7 años de vida. Quizá es solo que sería dejarlo demasiado centrado en los primeros 7 años de vida. Creo que la voluntad de poder para una perspectiva existencial tendría que ser algo mucho más amplio, algo que está presente en toda nuestra existencia y no únicamente en una, como en una etapa de la vida, ¿no? Entonces, en toda nuestra existencia. Ahora, me distraje, perdón. Es que me distraje porque Manuel nos está recomendando una película. Gracias, Emanuel. Ahí le echaremos un ojo. No sé si sea esta. Hay una coreana buenísima que se llama Las Estaciones de la Vida, que es muy bonita película, justo sobre los ciclos y las estaciones. Ahorita me acuerdo de esa película. Pero bueno, ya veremos la que Manuel nos está recomendando, que ahí no dice cuál es el título. Ya veremos. Pero volvamos rápidamente a este tema de la voluntad de poder. Fíjense que la voluntad de poder tiene una complicación. Que se entiende voluntad y se entiende poder, generalmente lo entendemos de una manera sustantivada, como si fuera un sustantivo. Entendemos poder como algo que se tiene o no se tiene. Es yo tengo poder o no tengo poder. Me acuerdo de esta caricatura de He-Man, ¿no? En mi infancia, que salía este tipo y de repente gritaba, por el poder de Grayskull, ¿no? Y luego estaba ya así todo fortachón y decía, ya tengo el poder. Como si el poder es algo que se tuviera.
De hecho, si lo manejamos, esta persona tiene mucho poder, estas personas no tienen poder, quiero tener más poder, etcétera. Pero lo cierto es que el poder, visto existencial, fenomenológicamente hablando, al menos según el Movimiento Mexicano de Análisis y Terapia Existencial, sería necesariamente un verbo. Esa es una clave para entender las cosas más existencialmente. ¿Qué tal si en vez de entenderlos como sustantivos, los entendemos como verbos? Déjame ver esto que me sale aquí. Sí, pues sí, no entendí nada, pero me decía que sí, yo estoy transmitiendo, no entendí. Pero bueno, ahí seguimos. Ya nos quedan pocos minutos, entonces voy a continuar. Bueno, ya entendí lo que estaba pasando. Déjenme, no sé por qué pasó eso. Ya. Listo. Es que estoy nuevo. Ténganme paciencia, por favor, porque soy nuevo en este asunto de las redes sociales, así, del Instagram. Soy nuevo, entonces ahí iré agarrando poco a poco la onda. Ténganme paciencia, por favor. Volvamos. Voluntad de poder, entonces, es algo que hacemos y no que tenemos. Poder es lo que es mi capacidad de hacer. Entonces, hay más poder cuando puedo, fíjense, es el mismo verbo, hay más poder cuando puedo más. Pero no diríamos existencialmente, tengo más poder cuando puedo más, porque estaríamos una vez más cayendo en la trampa de sustantivizar la palabra poder. Entonces, acuérdense, la clave para comenzar, sé que estoy diciendo algo apenas inicial y podemos posteriormente volver a retomar el tema de la voluntad de poder. Pero algo de entrada que podemos decir es, tengamos cuidado con el sustantivo, entendamos poder como un verbo. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? ¿Qué es lo que no puedes hacer? ¿Qué es lo que sientes que no puedes y quizás sí podrías? ¿Qué es lo que sientes que puedes y quizá no podrías? ¿Cómo depende lo que puedes según con quién estás? Puede que haya cosas que con ciertas personas puedas que con otras no, que en ciertas circunstancias puedas que en otras no, que en cierta época de tu vida puedas y en otra época de tu vida no, etcétera. Que en cierto trabajo puedas, en otro trabajo no, que puedas con dinero, que puedas sin dinero, etcétera. De tal manera que es mucho más interesante la reflexión sobre el poder si lo vemos como verbo, sobre lo que puedo o no puedo. Y puedes hacerte todas estas preguntas que les iba recomendando. ¿Qué puedes? ¿Qué no puedes? ¿Cuándo puedes? ¿Cuándo no puedes? ¿En qué circunstancias puedes? ¿En qué circunstancias no puedes? Bueno, tenemos que ir cerrando porque ya saben que queremos mantener estas conversaciones en máximo unos 20 minutos. Entonces, tenemos que cerrar ya nuestra conversación de esta semana. Nada más decirles que en el Círculo Existencial estamos ya cerrando inscripciones porque empezamos clases la próxima semana, empezamos las nuevas generaciones del Círculo Existencial, tanto de la formación en terapia existencial como del diplomado en diálogo existencial, las formaciones en coaching existencial, todo esto que tiene que ver con las conversaciones poderosas, arrancan ya la próxima semana. O sea, hace que si todavía estás a tiempo de meterte a los grupos antes de que pues ya estén muy arrancados. Entonces, ya saben, pueden comunicarse al Círculo Existencial. Aquí les vamos a dejar los datos de todos modos para que ustedes se comuniquen. Pero si no, Círculo de Estudios en Terapia Existencial, googleenlo, ¿no? Y ahí estaremos más en contacto. Entonces, nada más para despedirme, nos dice, bueno, Quetzali, no, gracias a ti. Acuérdense de decirnos, recomendarnos más temas, así, aunque los platicamos un poco a bote pronto. Lluvia dice, me resultó muy revelador poder de acuerdo a las personas o circunstancias. Gracias, Lluvia. Exacto, eso es un poco lo que habría que plantearnos. Es, plantéate, ¿qué puedes con quién? ¿Qué no puedes con quién o con quiénes? Es con qué personas sientes que puedes más, con qué personas sientes que puedes menos. Es una pregunta interesante incluso para la relación de pareja, ¿no? Es, con esta persona que tengo de pareja, ¿siento que puedo más cosas que antes o siento que puedo menos? Y eso es algo que nos hace reflexionar sobre cómo estamos construyendo relaciones de pareja, o amistosas, o laborales, etcétera. ¿Podremos? Esa es la pregunta que podemos dejar el día de hoy. ¿Podremos construir relaciones de pareja, de amistad, laborales, de negocios, cualquier tipo de relaciones? ¿Podremos construir relaciones que nos ayuden a poder más? Y a poder más cosas que nos interesen poder. Porque a lo mejor nos podemos más, pero cosas que no nos interesan poder.
o estamos construyendo relaciones que en vez de ayudarnos a poder más, nos hacen poder menos. Y ahí es en donde podemos conectarnos con nuestra voluntad, con cómo decidir, con cómo conectarnos con qué, a qué me conecto para poder más aquello que más deseo. Bien, pues espero que díganme si les gustó que hayamos hecho esta doble transmisión, Facebook Live, Instagram simultáneamente. Denos un like si les gustó, muchas gracias. Y no olviden, ya sea en el Facebook o en el Instagram, no sé cómo funcione, pero repostéenlo. Sé que en el Facebook se puede como repostear para que salga esta comunicación en sus propios muros, en sus propios muros recomendándosela a otras personas. No sé cómo funciona en Instagram, pero allá me explicarán. Me imagino que también se podrá que alguien ponga que este video se vea de nuevo o algo por el estilo, ¿no? No sé, pero esperemos. Mientras tanto, les dejo un saludo. Tengan un lindo fin de semana. El próximo fin de semana, la próxima semana, acuérdense, nos vemos igual jueves a eso de las 3:05, 3:10. Ya saben que no podemos ser muy exactos, pero 3:05, 3:10 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Próximo jueves, Max y yo estaremos hablando del tema de cómo vemos o cómo podemos empezar a acercarnos con eso llamado psicopatología, ¿no? O cómo entendemos en una mirada existencial eso llamado psicopatología. Y saludos a Paraguay. Fíjense, hoy tuvimos gente de España, Paraguay, Uruguay y diversas partes de México. Qué bien, y Brasil, por supuesto. Muy bien, pues hasta pronto y esperamos pronto seguirnos encontrando. Chao, chao. Vamos a finalizar primero Facebook. Entonces finalizamos el